Vamos a mirar cómo lo miramos. Tengo aquí una pierna arbitraria para ver un poco ese desempeño espástico y comprender qué sucede y con qué vamos a trabajar. Aquí en esta situación hay varias cosas presentes. Si nos fijamos en esta situación típica, ¿qué vamos a ver? El primer nivel del problema sería la idea de la espasticidad en sí misma. O digamos el nivel 0. Supongamos que tenemos o un recién nacido o alguien muy joven que aún es hipotónico, no hipertónico, sino el síntoma, negativo. Este sería el niño hipotónico cuyas piernas están muy débiles. Pero a medida que el niño crece y va teniendo 3 o 4 años, entonces podemos observar la manifestación visible de la espasticidad. ¿Qué significa esto? Que aún es posible extender la pierna, es decir, atravesar lo que se llama el recorrido del movimiento, pero si se hace va a aparecer una resistencia, un aumento de resistencia anómalo de los isquiotibiales. Y esa sería la espasticidad. Y como han visto ahí, la espasticidad que se ve como un problema de contracción permanente que se resiste contra el estiramiento del músculo, como se percibe que el músculo se queda durante mucho tiempo en esta condición contraída, el músculo empieza a cortarse, ¿no? Este es el acortamiento, ¿no? La longitud se reduce, y a medida que se reduce cada vez más la longitud de una forma más permanente, entonces aparece la contractura, que es la situación en la que ya no se puede cambiar el recorrido del movimiento, y todo ello aparece en este estado de movilidad limitada. Y estas serían las fases típicas detrás de este aspecto habitual de esa pierna espástica para un niño que esté en sus años de adolescencia, ¿no? Y va a haber ese historial anterior y esa va a ser la explicación habitual que se le dé. Ahora bien, y por supuesto, para completarlo, en esta situación, una vez que entendemos este historial de espasticidad, que es algo que aparece por este cerebro roto que alimenta a este pobre músculo, y entonces el músculo se queda de forma permanentemente contraída y respectivamente se acorta en longitud. Entonces, ¿cuál sería la lógica natural a la hora de enfrentarlo, ¿no? Y de prevenir las contracciones? La lógica natural de este enfoque sería hacer cosas naturales. Una será tratar de seguir llevándolo a través de ese rango de movimiento, seguir estirándose, sería una cuestión lógica. Y la segunda jugada lógica sería hacer el que, bueno, pues si no quiere hacerlo, si sigue estando hiperexcitado por el sistema nervioso central, entonces el siguiente paso lógico será hacer el envenenamiento local. Ese envenenamiento local es el Botox, ¿cierto? El Botox en ese sentido es un agente local, no es central, es local, y por tanto esa sería la idea. Si el músculo realiza un síndrome positivo en el sentido de excesivo, entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Si somos profesionales médicos, vamos a poner el menos contra el más, ¿no? Y si este es un exceso central, si la inhibición central no funciona, entonces vamos a hacer el envenenamiento local, ¿no? Este es el envenenamiento local. Y bueno, yo aquí estoy intentando dibujar un poco los huesos, ¿no? Se me entiende, ¿no? La típica bandera pirata, el típico icono del peligro químico, del veneno, ¿no? Ese sería el Botox. Y hay que recordar que la botulina es uno de los venenos
más fuertes conocidos por el hombre, y en ese sentido eso es lo que se trata de hacer. Tratan de provocar al cerebro una supresión local, un envenenamiento local, para contrarrestar, cubrir y solapar la hiperexcitación central, y por eso se utiliza el botox. ¿Cuál es la justificación? Se dice, pues como el cerebro está irreparablemente roto y además de estar roto sigue creando problemas adicionales con estos músculos contraídos, y mediante estos músculos contraídos crea todo tipo de problemas adicionales a las articulaciones y todo esto. Y entonces el mal menor en esta situación va a ser inyectar veneno, que por lo menos va a ayudar a minimizar el daño de las contracturas y de las deformaciones de la articulación. Esa es la lógica que hay detrás. Por supuesto, nadie te lo va a contar así, nadie te va a decir que le van a inyectar veneno al niño y que van a tratar de solucionar una cosa mala con otra cosa mala, y que traten de hacer una cosa mala doble, y que a través del mal doble o que con esta información, con esta enfermedad doble aparezca algo sano, ¿no? Nadie te lo va a contar así. Y lo que os cuentan es que el botox relaja el músculo. Pero obviamente no tiene nada que ver con la relajación, es un veneno. Entonces, esta es la lógica que hay detrás. Y es por eso que, bueno, el músculo se resiste al veneno, ¿cierto? Y si se envenena una vez, normalmente regresa con más tono todavía. ¿Cuál es la explicación? ¿No? Que se le da típicamente. Se dice, ay, fíjense, este músculo, esta lesión cerebral es tan mala que incluso después de que nosotros hayamos hecho esta supresión local, el cerebro sigue enviando estas señales equivocadas tan intensamente que la espasticidad vuelve a elevarse. Así que próximamente Botox, y normalmente un músculo típico puede responder a los primeros 3 o 6 inyecciones de Botox. Para la sexta inyección de Botox el músculo está en tal estado de desastre, el músculo se convierte en un tal grumo que es verdaderamente difícil detectar que está donde es al final un borrón, ya no está diferenciado claramente, no se puede diferenciar, no se sabe qué es un desastre. Un desastre como MES en inglés, que es MESS, y como MAS, que es como masa, MASS. Es un desastre y una masa. Y esta es la lógica que hay en realidad. La típica lógica es la que se cuenta, ¿no? Pero ahora vamos a ofrecer nuestra perspectiva. ¿Cuál es nuestra lógica? Bueno, vamos a cambiar los colores a unos más positivos. Vamos a coger unas luces más verdes, ¿no? Voy a repetir la cuestión básica una y otra vez. La idea fundamental de ABR es muy sencilla. ¿Cuál es nuestra declaración central? Que lo que se perdió durante ese aterrizaje forzoso en el planeta Tierra es la distribución original en 3D. Ese plano en 3D que se creó en el útero y que se puso a una microescala muy fina e incluso mili escala, esas combinaciones donde todas las pequeñas conexiones que están empaquetadas juntas, no, hasta cierto punto, si quieren una analogía, si se fijan en el móvil, en el celular, este tiene un chip, ¿no? Y este chip es algo diminuto, ¿cierto? Probablemente un par de milímetros de grosor, como mucho. Pero este chip, hoy día, yo creo que tiene unos 20 capas fácilmente ya. Son 20 capas con una arquitectura muy clara, muy definida. Y en ese sentido, es tremendo, ¿no? Lo mucho que se puede poner en una ranura tan diminuta, y la anatomía es igual de complicada, incluso más. Porque nuestra anatomía implica no solo una microescala,
los micrómetros, sino incluso los nanómetros también involucra. Y este es un empaquetado extremadamente eficiente, el que tenemos, pero por otro lado es relativamente frágil. Si uno rompe este chip y se fija, desde fuera cuando lo miramos parece lo mismo, ¿no? No se va a romper como tal este chip, pero esas 20 capas refinadas, esa arquitectura interna refinada desaparece. Y ya no vas a tener nada útil con ese chip después. Y esto es un poco lo mismo. Cuando ese aterrizaje forzoso se produjo, ese plano tan fino en 3D, ese súper empaquetado, esa papiroflexia compleja que es el cuerpo de uno en 3D, sufre este colapso y tiene que reiniciarse. Y muchas de esas conexiones finas quedan destruidas. Si piensas en las propiedades clave, por ejemplo, los capilares, las arterias, los arteriolos, los vasos, los capilares. Lo que son los capilares su capacidad, su caudal, son muy finitos, y si son muy finos, su relación entre el volumen y toda la superficie, hay mucha superficie para muy poco volumen. Y es algo fantástico si uno quiere tener muchos intercambios metabólicos, pero por el otro lado, el capilar se colapsa fácilmente. Y una vez que se colapsa, las fuerzas necesarias para reabrirse son como 100 veces mayores de las que son necesarias para mantenerlo. Y eso es justo la cuestión, que esta cuestión 3D se colapsa en el aterrizaje y después el cerebro no puede depender de esa arquitectura refinada subterránea. Y la segunda cuestión es aún más sencilla. ¿Cuál es el principio básico? El principio básico es esa organización en torno al 5%, es decir, el cuerpo humano súper eficiente. Uno solo debería contar las funciones buenas eficientes, es decir, funciones que se pueden realizar al 5% de la implicación muscular. Estas funciones son las que sí contamos. Todo lo demás es una trampa y no se cuenta. ¿Por qué? Conducen a desastres a largo plazo, no son sostenibles. Y por eso nuestra única cuenta es seguir desarrollando cosas que se puedan ejecutar a ese 5% de participación muscular. Y para ello, ¿qué necesitamos hacer? Muy sencillo. ¿Cuál es nuestro mensaje central? Nuestra lógica central. Que 10.000 pequeñas conexiones, es decir, milimétricas, es mucho mejor que 100 conexiones que estén en metros. O, hablando en términos estadounidenses o americanos, serían las conexiones que sean de pulgadas, o de 10.000 conexiones que sean fracciones de una pulgada de longitud, son mejores que 100 conexiones que sean varios pies o incluso yardas de longitud. No queremos ni yardas ni pies, queremos pulgadas y las fracciones de las mismas. Es una lógica muy sencilla y esa es la esencia. Cuando se pierden las conexiones de pulgadas o de fracciones de pulgadas como base y tenemos que utilizar las conexiones que miden pies para reemplazarlo, ahí aparece la espasticidad. Ya está. La espasticidad es solo una participación desesperada en la que el cerebro acaba en la situación en la que nadie más, normalmente, es una acción de un 5% en la que los músculos apenas dirigen, volantean
esos cientos de pequeñas conexiones y simplemente las reorganizan como mucho, mientras que aquí los músculos acaban haciendo el trabajo duro. Y esa es la esencia realmente de la espasticidad. Para decirlo de una forma más productiva, más compacta, vamos a fijarnos en esta otra imagen aquí. Vamos a preguntarle a Google una vez más, a ver que nos ayude. Y vamos a escribir corte transversal, sección transversal del muslo. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Este es el corte transversal, ¿cierto? Este es el hueso. Esta es la capa externa de la piel y la grasa. Y la primera cuestión que tenemos que entender es cuál es la propiedad número 1 de estabilidad que tiene que desarrollar la pierna. Eso es la estabilidad frente a la torsión. ¿Y cómo vamos a estabilizarnos contra la torsión? Pues normalmente utilizamos el perímetro exterior, grasa y piel, ¿cierto? Y conectaríamos ese perímetro exterior a nuestro elemento mayor de tensión, que es el hueso. Y si tenemos este corte transversal, entonces, y lo probamos con nuestra propia pierna y tratamos de rotarla, si nosotros rotamos nos devuelve como un resorte, siempre vuelve a su postura muy rápidamente y es muy fuerte la resistencia que ofrece a la torsión. Y ese es el plan principal. Ahora aquí tienen los músculos, ¿cierto? Esta es la parte frontal de la pierna y estos muchachos, como puedes ver, son muy musculares. Son muy musculares. Y si uno mira a través, vemos que es un pedazo más grande. Y si uno se hace la pregunta siguiente y es, ¿cuáles de estos músculos tienen más, digamos, líneas entre medias, ¿no? La respuesta va a ser, los candidatos naturales están aquí. Esos serían los isquiotibiales y la parte media de la cadera, porque tienen más capas, más divisiones y son la siguiente parte más densa. Entonces, si debido a ese aterrizaje forzoso y la estimulación insuficiente de la pierna a través de la actividad respiratoria y todo esto, si por cualquier motivo desafortunado tu interacción, tu conexión entre o alrededor del hueso es demasiado floja, esa conexión de velcro es débil, o si las conexiones entre las capas de grasa no está bien organizada en 3D, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué se hace? Pues obviamente uno va a querer crear otro epicentro de resistencia a la torsión. ¿Y cuál va a ser? Bueno, el siguiente candidato natural para reemplazar el hueso como epicentro de resistencia a la torsión a través del muslo va a ser los isquiotibiales y el abductor medio. Entonces, vamos a fijarnos en las fotos, sí. Porque cuando miramos las fotos, ¿qué vemos? Vemos que vemos esto. ¿Cuáles son las zonas típicas problemáticas? Las zonas problemáticas típicas son los isquiotibiales y los abductores medios. Y esto es realmente, es tan sencillo como esto realmente. Y este enfoque explica todo lo que sucede y todo lo que se etiqueta como espasticidad centralmente originada. Cuando uno piensa de esta forma, ahora uno quiere reemplazar el hueso con el isquiotibial. ¿Cómo querríamos que fuera el isquiotibial? Porque si el isquiotibial antes estaba diseñado para ser un músculo al 5%, querrías que el isquiotibial fuese blando o duro. La respuesta es que
uno lo va a querer ya más duro. Ahora, a medida que crezca la pierna y la resistencia a la torsión y las cargas de torsión aumentan, ¿cómo vamos a querer? ¿Cómo querrías tu isquiotibial? ¿Lo querrías más una composición más refinada y muscular o algo más grasoso, más fibroso para que resista mejor? Pues obviamente uno lo va a querer más fibroso y más graso. Y la primera pregunta incluso, si tú te fijas en los isquiotibiales, que por cierto, en español, tiene un nombre perfecto. En español tiene un nombre muy anatómico. Isquiotibiales empieza en la tuberosidad isquiática y va hasta la tibia. Y si te haces la siguiente pregunta, ¿no? Cuando dibujas la pierna de nuevo, o el muslo, el hueso es el fémur. ¿Se escucha la palabra hueso en el nombre anatómico? No. No aparece. A veces hay gente que lo llama bíceps femorales, pero realmente es engañoso, porque en realidad el componente principal es la conexión del isquiotibial. Entonces, ¿qué querríamos? Querríamos una conexión entre la conexión isquiática en la pelvis y la conexión tibial en la pierna. Uno lo querría lo más cerca posible, para que eso sea lo más fiable posible. Y ya está. El cerebro, en ese sentido, es un usuario desesperado del isquiotibial como elemento que está sustituyendo la fuente de la estabilidad. Y verán que todo este entendimiento nos conduce a un mensaje más importante. ¿Qué es más importante para el cuerpo? ¿La movilidad o la estabilidad? Y esa es la cuestión central realmente. Toda esta conversación en cuanto a movilidad y demás implica que la movilidad es importante, pero la movilidad es secundaria. La movilidad tiene distintos grados de libertad en todas partes, pero el control y la organización viene con los límites que tiene el cuerpo, que es una entidad primero autoestabilizadora, y es por eso que la autoestabilización siempre toma prioridad respecto o por encima de movimientos atribuidos de forma externa, y es por eso que el cerebro hará todo lo que pueda, incluso sacrificando esos movimientos voluntarios, como una cuestión superflua para poder maximizar la autoestabilización frente a las fuerzas externas que vienen de forma torsional. Y esa es la esencia. Y es por eso que cuando la gente trata de hacer los estiramientos, ¿acaso ayuda esto? Claro que no, porque básicamente simplemente le están diciendo al cerebro, bueno, tienes que acelerar tu agarrotamiento, tu fusión de este músculo. Cuanto más trates de estirar longitudinalmente este músculo, más lo estás de alguna forma desestabilizando, y como su estabilización principal es a través de la sección, si lo intentas estirar de forma longitudinal, acabará fusionándose y fundiéndose todavía más rápido de forma transversal. Se acabará pegando con la piel en sí mismo, cambiará de forma y se irá derritiendo. Y si le inyectas veneno, a medida que le inyectes veneno, por supuesto, eso debilita esa resistencia a la estabilidad torsional. ¿Y qué va a suceder? Que va a ser una disposición muy rápida de la fibra que va a tratar de superar esta inyección de Botox. Entonces, esa es realmente la lógica de todo ello. Y nuestro trabajo es, de hecho, muy sencillo. En lo que nosotros nos fijamos es esas cortes transversales y decimos, ¿cómo vamos a poder mejorar la situación? Echamos la vista atrás a esa sección transversal y empezamos a mirar y recordamos el hecho de que en primer lugar, para toda fibra muscular
hay miles o incluso decenas de miles de fibras de tejido conectivo, y en ese sentido los músculos como motores siempre están integrados en esa transmisión que está organizada por el tejido conectivo. Y también los músculos son lentos, los músculos tienen un retraso grande. Lo más rápido que va a responderte un músculo va a ser una décima de segundo. Es decir, cualquier cosa que suceda con la fuerza inmediata del suelo o lo que sea, tiene que ser manejado por algo más. El músculo es demasiado lento. Entonces, y también nos recordamos que todo en ese sentido, en primer lugar, es el tejido conectivo, y en ese sentido la grasa y el hueso, es decir, la osteogénesis y la adipogénesis van de la mano y son procesos coordinados. Y entonces mi afirmación es la que se puede mirar en el libro sobre el desarrollo de la grasa y de la grasa marrón. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Es empezar a estimular esas conexiones de velcro dentro de... empezar a restaurar esas propiedades. Y ahí es donde tenemos estos nuevos o relativamente nuevos avances con las herramientas vibratorias, porque funcionan a una velocidad de la 15ª parte o la 30ª parte de un segundo, y entonces nos permite trabajar ligamentos y estructuras que son más rápidos que los músculos. Y también podemos alcanzar el nivel de las interfaces mejor con la del hueso, y luego también las vendas están ahí para el propósito de la distribución, porque los músculos de todas formas ya están creando algo de actividad, pero esta actividad en situaciones problemáticas se queda en los músculos y no se canaliza fuera del músculo a conexiones vecinas. Entonces tenemos que crear eso artificialmente, porque para los fibroblastos, que son los constituyentes y los remodeladores del tejido conectivo, ellos no saben que existen las células musculares, ellos solo saben de fuentes de tensión. Si la tensión se ofrece y se distribuye hacia ellos, ellos están encantados de remodelar, y si no le mandan tensión, bueno, pues hibernan. Y por supuesto también tenemos la idea mayor de, si el niño duerme bien, pues ahí es donde, por ejemplo, podemos usar la máquina durante los ejercicios de ABR o incluso durante la noche, y eso nos da ese factor adicional para llegar a esos estímulos transversales que facilitan el desarrollo de estas conexiones. Y eso es justo lo que vemos. Y en ese sentido, no estamos peleando contra la espasticidad de su forma clásica, de su manera clásica. No estamos hablando de luchar contra la espasticidad como síndrome piramidal. No estamos luchando contra la espasticidad en absoluto. Nosotros simplemente resaltamos que la espasticidad, como super reacción al movimiento acelerado longitudinal, viene por el hecho de que todo el sistema trata de estabilizarse de forma transversal primero, y es por eso que la respuesta longitudinal secundaria interfieren con eso de alguna forma. Y nuestro mensaje es que no hay que pelearse, sino construir y llevar esas conexiones distribuidas. Y esa es realmente la lógica. La lógica es así de sencilla. Entonces sí, el cerebro trata de desesperadamente utilizar el 100% de los músculos para sustituir, o 100 músculos mejor dicho, para sustituir 10.000
conexiones de unas pocas, es decir, en vez de utilizar 10.000 conexiones de una pulgada, utiliza 100 conexiones de un pie, y eso no da buenos resultados. Pero eso es lo mejor que tiene el cerebro a mano en esa situación actual, a menos que, porque normalmente todas esas conexiones de pulgadas se forman normalmente en los periodos dentro del útero y se quedan preestablecidas, de forma que el cerebro, de hecho, depende de que esas conexiones funcionen de forma fiable a la hora de desarrollar el siguiente conjunto de funciones una vez uno aterriza en el planeta Tierra. Y de hecho, nosotros no hacemos nada con eso realmente, además del hecho de que podemos hacer algunas actividades de descarga, pero no para luchar, sino que esos músculos se acumulan y se vuelven esos epicentros y no tienen la capacidad para la liberación espontánea y por eso se vuelven incómodos y todo esto. Y ahí es donde ayudamos con una cierta descarga. Pero, y la gente me pregunta, bueno, empecé a utilizar la pelota por el cuádriceps, perdón, por el isquiotibial, ¿va a ayudar? ¿Va a solucionar el problema de la espasticidad de los isquiotibiales? Bueno, la respuesta es que por un lado va a enriquecer en sí el isquiotibial y lo más importante es que va a descargar la molestia de tensión a través, pero la lógica principal sigue siendo la misma y es que queremos restaurar esa integridad transversal en la que el hueso, cuanto más juegue su papel de tensión el hueso, mejor. Es una ecuación sencilla. Si el hueso toma el 95 o el 100% de junto a la grasa y la piel, si esa combinación se lleva el 95% de la estabilidad de la torsión y el isquiotibial solo se lleva un 5%, entonces todo estará bien. Pero si el hueso juega a lo mejor un 10% y el isquiotibial tiene que ser responsable del 90% de la estabilidad frente a la torsión, ahí aparecen problemas. ¿Y cómo lidiamos con eso? Nuestro trabajo es aumentar el componente de la participación del hueso y de la grasa, del 10% al 15%, al 20%. Pero una vez que es el 20% aquí, el isquiotibial estará contento y reducir del 90 al 80%. Y si es 30 del hueso, pues entonces el isquiotibial feliz bajará a 70 y por supuesto hay cosas críticas, 50-50, 70-30, pero es una cuestión muy sencilla, no hay que luchar. Dejamos esas conexiones de pies, pues ayudamos a que estén más cómodas, pero nuestro centro, nuestro foco, nuestro hincapié es esas 10.000 conexiones de una pulgada. Y ese es realmente nuestro enfoque, nuestro acercamiento a la espasticidad. Vamos a pasar al chat, a las preguntas y respuestas. Así que nos vamos a despedir de los espectadores de Facebook y vamos a pasar a las familias privadas de ABR. Bueno, muchas gracias, gente de Facebook, actuales y futuros. Y una vez más, por supuesto, este webinar quedará grabado y también aparecerá en nuestra página, así que no dejen de compartirlo con otras familias, porque esto es algo importante. Trato de ser lo más amigable con los usuarios, lo más comprensible, para si esta información queda disponible, pero yo dudo que vayan a extraer bien los significados de determinados textos crípticos sobre síndrome piramidal.